Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver la manera en cómo se determina un portafolio óptimo que fue propuesto por Markowitz cuando se tienen dos activos financieros. Primero es importante saber cuál es el enfoque de este modelo propuesto por Markowitz y este modelo fue propuesto en 1952 en un artículo que publica Harry Markowitz que se titula Portfolio Selection, en donde se explica que un inversionista, cuando va a realizar pues precisamente una inversión, considera obtener el mayor rendimiento esperado y la menor varianza del rendimiento, dado que el riesgo se determina por la desviación estándar y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Por eso es que se busca que el rendimiento tenga la mínima o la varianza más pequeña posible. En este artículo se toma como base la relación que existe entre estos dos conceptos, entre el rendimiento esperado y la varianza. Aunque de forma más específica se utiliza la desviación estándar por la razón que acabamos de explicar. Cuando se considera más de un activo, se conforma un portafolio de inversión o una cartera, y entonces es importante determinar cuánto se va a invertir en esos activos financieros. El portafolio óptimo o eficiente se da debido al resultado de un proceso de minimización, en donde se busca el mínimo riesgo y el máximo rendimiento. Este modelo hace que, dada su relevancia, Markowitz en 1990 gane el premio Nobel de Economía por esa aportación a la parte teórica de la economía financiera. Bueno, los supuestos en los que está basado el modelo son tres: el cumplimiento de la hipótesis de los mercados eficientes, los rendimientos de los activos que deben seguir una distribución normal, y por último que deben conocerse o se pueden determinar el promedio, la varianza y las correlaciones de los rendimientos de los activos financieros. Los dos conceptos que son base para poder determinar el portafolio óptimo de Markowitz es el conjunto factible y el conjunto eficiente. El conjunto factible se determina representando gráficamente la relación que hay entre el riesgo y el rendimiento de un portafolio de inversión. Para poder llegar a estos conceptos, primero es importante mencionar o recordar que el rendimiento individual de un activo financiero está dado por esta expresión, ¿sí?, donde aparecen aquí los precios de ese activo financiero en dos periodos, en periodo T y periodo T-1, y por lo tanto el rendimiento esperado de un activo financiero para T periodos es igual a esta expresión de aquí. El rendimiento esperado de ese rendimiento de ese activo individual es igual al promedio aritmético, y para el caso de el riesgo es igual a la desviación estándar, que es esta definición que está aquí. Mencionábamos, cuando tenemos un portafolio de inversión es necesario saber qué proporción se va a invertir en cada uno de esos activos financieros, y por ello, si se le asigna esta notación W1 a la proporción que se invierte en el activo 1, W2 a la proporción que se invierte en el activo 2, si se tuvieran estos activos financieros 1 y 2, es importante que se cumpla esta condición, ¿sí? Cuando se tiene un portafolio conformado por esos dos pesos, esos pesos deben sumar 1, o en este caso el 100% si se representan en términos porcentuales. Entonces, dado lo anterior, si se tiene un portafolio conformado por dos activos financieros con estos pesos, el rendimiento esperado es igual al promedio ponderado de los rendimientos, ponderado por esos pesos, y el riesgo es igual a la raíz de la varianza. La varianza que está aquí es la varianza conjunta de esos dos rendimientos, donde aparecen aquí las varianzas individuales y la covarianza. Aquí tenemos un primer ejemplo,
donde tenemos dos activos financieros. Esos son los precios correspondientes, están expresados en dólares. Y aquí tenemos los rendimientos individuales por cada par de periodos. Entonces, si se determinaran los rendimientos esperados individuales, las varianzas individuales y la covarianza, tendríamos esos resultados de aquí. Esos resultados nos podrían llevar a la construcción de unos portafolios de inversión. El primer portafolio que se va a considerar en este ejemplo es aquel en el que se invierte 50% en el activo 1, 50% en el activo 2, un portafolio conformado o representado de esta manera. Y entonces, para determinar el rendimiento de ese portafolio y el riesgo de ese portafolio, se utilizan las expresiones que acabamos de mencionar, son las de acá, estas dos de aquí. Solamente se sustituyen los valores que se habían encontrado en el ejemplo 1 y entonces para el caso del rendimiento esperado se tendría 3.57%, para el caso del riesgo, dado que se encontró previamente la varianza, sería 2.92%. Si ahora se invierte de esta manera un nuevo portafolio donde ahora se tiene 40% en el primero, 60% en el segundo, entonces el rendimiento esperado es de 3.28% y el riesgo de 2.70%. ¿Qué pasa ahora si se consideran más portafolios? De hecho, en este ejemplo se muestran 19 portafolios. Son aquí 10 portafolios, 9 portafolios. Aquí aparecen los porcentajes que se invierten en cada uno de los activos. Y entonces, si se determinara el rendimiento esperado de cada uno de esos portafolios y el riesgo de cada uno de esos portafolios, tendríamos estos valores de aquí, este y este de acá. Y entonces una forma de representar estos resultados es a través de una gráfica de dispersión. En este ejemplo se muestra esos valores de estos 19 portafolios, donde tenemos aquí el riesgo, de este lado el rendimiento esperado, y cada uno de estos puntos es uno de esos portafolios. Entonces aquí es donde podemos observar el primer concepto de este apartado, que es el conjunto factible. Y el conjunto factible está dado por toda esta línea de aquí, ¿sí? Esta que es una curva en donde se observan que ahí se tienen los portafolios que se conformaron anteriormente. Ahora, se pueden conformar más portafolios. De hecho, se puede conformar un número infinito de portafolios. En este ejemplo, consideramos 99 portafolios y observamos cómo ahora los espacios que hay entre cada uno de estos puntos pues es menor porque ahora hay más portafolios. Sigue mostrándose el conjunto factible que está dado por toda esta línea. Sin embargo, ahora aparece un portafolio que se le denomina el portafolio del mínimo riesgo. ¿Por qué? Porque es el que se encuentra más a la izquierda. Como sabemos, aquí está el riesgo. Entonces, un portafolio que se encuentra ubicado justo aquí en la orilla, pegado al cero, porque el cero se encontraría acá de este lado. Entonces es el que muestra el mínimo riesgo. A partir de ahí hay portafolios que se encuentran por encima y portafolios que se encuentran por debajo del mínimo riesgo. ¿Por qué a los que se encuentran por encima conforman el conjunto eficiente? Porque si observamos, a partir de este punto, los portafolios que se encuentran hacia acá tienen un mayor rendimiento, pero también tienen un mayor riesgo. Ahora, los que se encuentran hacia abajo son portafolios que tienen un menor rendimiento, pero tienen un riesgo mayor. Es decir, pasa lo contrario de los de acá arriba. Y de hecho, si tomáramos, por ejemplo, un portafolio que está aquí ubicado y fuéramos hacia abajo, encontramos un portafolio que tiene exactamente el mismo riesgo, pero tiene un rendimiento más pequeño el de acá abajo que el de acá arriba. Por eso el de acá abajo sería un portafolio ineficiente y el de acá sería un portafolio eficiente. Y entonces en conjunto van a conformar este conjunto eficiente. Ahora, la covarianza juega un papel importante en el conjunto factible y es por la siguiente razón. La varianza de un portafolio, como explicábamos,
es igual a esta expresión, es la varianza conjunta, en donde aquí aparece la covarianza. La covarianza, que habla acerca de la relación que tienen dos variables en términos generales y específicamente para el tema de los activos financieros, es la relación entre los rendimientos de esos activos financieros. Esa covarianza puede tomar valores positivos, negativos o cero. Y entonces, si observamos, la varianza está compuesta por la suma de estos tres términos. Y dado que este término de aquí puede ser positivo, negativo, cero, va a afectar al valor de la varianza de ese portafolio. Si este, por ejemplo, es positivo, entonces tendríamos tres términos positivos sumándose. Si esta covarianza fuera negativa, entonces tendríamos dos términos positivos y este término negativo. Y si fuera cero, solamente tendríamos la suma de este y este término. Entonces nos podemos dar cuenta de la siguiente conclusión. Si la covarianza tiene valores positivos, incluso altos, la varianza del portafolio y por lo tanto el riesgo sería más alta. Y si los valores de la covarianza fueran negativos o fueran incluso muy negativos, entonces esta varianza sería pequeña y por lo tanto también el riesgo del portafolio sería más pequeño. Además, este valor, o sea, este concepto que es la covarianza, también afecta la forma o la curva del conjunto factible, que como mostramos anteriormente, se forma una curva, esa línea que es el conjunto factible, tiene una curva y esa curvatura va a depender del valor de la covarianza. Esa curva va a ser más pronunciada cuando la covarianza sea negativa y va a ser menos pronunciada cuando la covarianza sea positiva. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Primero, es importante recordar que el coeficiente de correlación se puede obtener a través de esta expresión en donde aparece la covarianza. Cualquiera de los dos conceptos, ya sea el coeficiente de correlación o la covarianza, me habla acerca de la relación de los dos rendimientos de estos dos activos financieros. Y entonces, ya sea asignándole un valor al coeficiente de correlación o a la covarianza, pues es que podríamos obtener los resultados de la varianza del portafolio. Y entonces esto nos permite observar los diferentes conjuntos factibles que podemos tener de acuerdo con los valores del coeficiente de correlación. Este conjunto que aparece aquí, este conjunto factible, es el que hemos estado obteniendo o el que se obtuvo en los ejemplos que anteriormente vimos, cuando teníamos una covarianza de este valor. Esa covarianza genera un coeficiente de correlación de este valor que está aquí, de menos 0.1237. Y entonces observamos que se genera esta línea. Ahora, ¿qué pasa si se toma un coeficiente de correlación? Solamente se le cambia el valor del coeficiente de correlación, se determina nuevamente el conjunto de portafolios y ahora se observa cómo ya no se tiene esta curva de acá, ahora se tiene una línea recta. Y para el caso de un coeficiente de correlación que es menos 1, recordemos que el coeficiente de correlación puede tomar valores entre menos 1 y 1. Entonces estamos tomando los casos opuestos, los extremos. Y entonces cuando tenemos un coeficiente de correlación de menos 1, lo que observamos es que el conjunto factible se compone por dos líneas que se encuentran en este punto, en donde existe un portafolio que es el de mínima varianza, como en los demás, solamente que es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que el coeficiente de correlación es menos 1, significa que, por ejemplo, si el rendimiento de un activo es 10%, el del otro activo podría ser menos 10%. Y entonces, al haber estos movimientos de rendimientos, es posible que se pueda tener un riesgo de 0 porque lo que gana uno lo pierde el otro. Ahora, con respecto al portafolio óptimo, el portafolio óptimo, habíamos explicado, se refiere al portafolio de el mínimo riesgo o la mínima varianza.
si se tiene un portafolio donde se consideran dos activos financieros, se tienen 2 pesos, y entonces la manera en que se determina el portafolio óptimo es eligiendo los 2 pesos que hacen que la varianza de ese portafolio sea la más pequeña. Ahora, ¿cómo es que se obtienen? Entonces debe de plantearse un problema de optimización donde el objetivo va a ser encontrar estos 2 valores. Un primer caso es cuando se permite la venta en corto, es decir, el préstamo de acciones. Cuando un inversionista adquiere o compra una acción, está adquiriendo o está siendo dueño de este activo financiero. Por ejemplo, si hablamos específicamente de acciones, está siendo dueño de este activo financiero y entonces tendría una proporción positiva. Si adquiriera esos 2 activos financieros, tendría estos 2 valores como positivos. Si solamente lo tomara prestado, es decir, una venta en corto, ese porcentaje podría ser negativo porque no la está adquiriendo, no forma parte de su patrimonio, por así decirlo, sino más bien, él es quien tiene ese activo financiero. Sin embargo, debe ese activo financiero porque lo ha tomado prestado. Entonces, por eso es que se representaría como una proporción negativa. No se establece una restricción para eso, puede tomar valores negativos estas proporciones y entonces este método se puede resolver a través este problema se puede resolver a través del método de Lagrange, que estaría expresado de esta manera. Se utiliza esta notación para las varianzas, esta notación para la covarianza, se establece la función de Lagrange, aquí aparece la función objetivo, aquí aparece el multiplicador, aquí aparece la restricción, la única restricción, se establecen o se determinan las condiciones de primer orden. Si se resolviera este sistema de ecuaciones, se llegaría a este resultado, donde, regresando a la notación original, tendríamos entonces que estos pesos deberían estar dados por estos valores de aquí. Por ejemplo, vamos a tomar los valores del ejemplo 1 y entonces sustituimos de acuerdo con esta expresión y vamos a encontrar aquí los valores de los pesos, que en este caso tendría que ser en términos porcentuales, por ejemplo, 42.68% en el activo 1 y 57.32% en el activo 2. Eso nos daría un rendimiento esperado de 3.36% y un riesgo de 2.66% si conformáramos este portafolio con estos 2 pesos. Y si observamos, incluso si comparamos con los 19 portafolios que determinamos anteriormente, este portafolio, este riesgo es más pequeño que cualquiera de esos 19 portafolios y que cualquier otro portafolio, porque es un solo portafolio que arroja este riesgo que es el más pequeño, ¿sí? Es la mínima varianza. Ahora, si no se permitiera la venta en corto, aquí casualmente pues no nos dieron valores negativos, los 2 fueron positivos, pero si se quisiera restringir a que bajo ninguna situación estos valores fueran negativos, tendría que especificarse en estas 2 restricciones. Sin embargo, aunque el problema se plantea igual que el anterior, tendría que resolverse por algún algoritmo que evite que estos valores sean negativos, pero al final nos llevaría también a los resultados como los que encontramos aquí, parecidos a los de acá, solamente que se tomarían aquellos pesos que fueran estrictamente mayores o iguales que 0. Aquí están las referencias y esta es la manera en cómo se puede encontrar el portafolio óptimo de Markowitz cuando se tienen 2 activos financieros.